Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon o Disney Plus han ganado terreno en el mundo del entretenimiento en los últimos años a nivel global, tanto que varias personas tienen la teoría de que la televisión por cable será reemplazada por estos medios. Dentro de este contexto, cabe preguntarse, ¿están los dueños de estas plataformas determinando el contenido que consumimos? La respuesta es bastante simple, no. Aunque pareciera lo contrario, las plataformas de streaming no son las que determinan qué tipo de contenido se consume, sino que las audiencias somos quienes definen el contenido que se encuentra dentro de estos medios. Para profundizar más en el tema, tomaremos en cuenta los conceptos de convergencia mediática, cultura participativa e inteligencia colectiva planteados por el académico Henry Jenkins en su texto Convergence Culture y un ejemplo en específico. La polémica de la película animada Nimona. Nimona fue un webcómic creado por Nate Diane Stevenson que posteriormente se convirtió en una novela gráfica popular publicada en el año 2015 que sigue la historia de Ballister, un caballero acusado de un crimen que no cometió que se alía con una adolescente capaz de cambiar de forma llamada Nimona, quien le presta ayuda para probar su inocencia. Años después, se anunciaría que Blue Sky Studios, que es parte de la cadena de Fox, realizaría una película animada basada en esta novela, pero que sería cancelada cuando más de la mitad de su producción estaba lista al ser Fox comprado por Disney. Esta decisión no fue del agrado del público que esperaba con ansias el estreno de la película, y es aquí cuando entra la cultura participativa e inteligencia colectiva. El primero de estos conceptos hace referencia a la capacidad de los consumidores de crear contenido, en donde finalmente la circulación de este último depende de la participación activa de los consumidores. Por ende, el término contrasta con nociones más antiguas del espectador mediático pasivo, mientras que la inteligencia colectiva se refiere a la capacidad de las personas para unir sus fuerzas y lograr un objetivo en específico dentro de su contexto. Es una fuente alternativa de poder mediático, en otras palabras, al unir el conocimiento de todas las personas respecto a un tema, se logrará llevar a cabo un objetivo con más probabilidades de éxito que si lo hiciéramos individualmente. Regresando al ejemplo, los internautas se encontraban molestos no solo por el hecho de la cancelación de la cinta en sí misma, sino por la creencia de que Disney tomó esta decisión al tener personajes de la comunidad LGBT presentes en ella, incluyendo a sus protagonistas, siendo Nimona identificada como género fluido y teniendo Ballister una relación homosexual con un personaje secundario llamado Ambrosio. Todo esto ya que la empresa del ratón es conocida por no abrirle sus brazos a este tipo de representaciones en sus producciones. Esto tuvo como consecuencia una ola de comentarios en redes sociales por parte de los fanáticos, quienes hicieron notar su malestar y decepción y anhelaban que alguien continuara el trabajo dejado a medias. A pesar de lo anterior, tiempo después, Netflix anunció en sus redes que distribuiría la cinta en su plataforma, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Al hacer los fanáticos visible su deseo por ver la cinta terminada, lo más probable es que Netflix haya tomado esta decisión pensando que tendría visualizaciones aseguradas, ganaría suscripciones y sería alabado por apoyar la representación LGBT en películas animadas. Esto nos lleva de vuelta a los conceptos ya mencionados. La inteligencia colectiva se puede ver reflejada en los miles de comentarios realizados por fans en Internet, que, al unir sus voces, se hicieron escuchar ante las industrias de los medios y lograron una meta colectiva, que en este caso era revivir la cinta. De la mano con esto se presenta la cultura participativa, ya que si los fans se hubieran resignado a la decisión tomada por Disney y se mantuvieran en silencio, esto jamás habría pasado y el contenido no habría circulado. Además de que se realizaron diversos fanarts y animaciones en honor a la obra, siendo los consumidores creadores literales de contenido. Ahora, si pensamos en el concepto de convergencia mediática propuesto por Jenkins, este nos habla sobre un cambio tanto en el modo de producción como en el modo de consumo de los medios. En otras palabras, es la comprensión de que los nuevos y viejos medios interactúan entre sí y que tanto consumidores como productores tienen igual relevancia en la creación de contenido. En base a esto, Nimona representa la unión entre medios, ya que, como mencionamos anteriormente, pasamos desde un webcómic a una novela gráfica a una cinta animada. Tres medios interactúan entre sí sin dejar de lado al otro, ya que las personas que leyeron la novela estarán interesados en ver la película y viceversa.
por ende convergen entre ellos. Además, la importancia de escuchar a los consumidores se hace evidente en el hecho de que la película estuvo en el top 10 de lo más visto en Netflix en Estados Unidos y a nivel global, ya que, por ejemplo, estuvo dentro de las tendencias en Chile por al menos 2 semanas, dando enfoque a que los consumidores cada vez tienen más voz en cuanto al contenido que desean ver en las plataformas. Para complementar esta información, tenemos una entrevista hecha a Manuel Castells, sociólogo y profesor de España, en el que habla respecto de las tecnologías y menciona algunas de sus características, entre ellas el hecho de que somos individuos globales con la capacidad de tener contacto inmediato con personas de otros países, el factor de que el rasgo más importante de Internet es su viralidad, es decir, su capacidad de difundir información rápidamente, y, finalmente, que vivimos en un mundo de redes tanto tecnológicas como cerebrales. Teniendo en cuenta lo ocurrido con Nimona y sus fanáticos, es evidente que hubo un contacto entre personas de todo el mundo a través de las redes sociales, ya que la obra no se limita a un público específico como Estados Unidos o solo niños, sino que llega a diversos países y es del goce de una amplia audiencia como adolescentes o adultos jóvenes. En esto también recae la viralidad, ya que al darse la noticia de la cancelación, la información se difundió rápidamente por el contacto que hay entre personas. En la misma línea, al vivir en un mundo de redes cerebrales, la noticia conmocionó emocionalmente a aquellos que esperaban con ansias el estreno de la cinta, además de que su público LGBT se sintió ofendido por el rechazo a su representación por parte de Disney. Entonces, con el ejemplo propuesto, es notable que la audiencia sí incide en el modo de operar de las plataformas de streaming, pero ¿acaso esto conlleva un cierre de puertas por parte de estas plataformas a cierto tipo de contenido en el que la audiencia no demuestra interés? Si pensamos en plataformas como HBO Max con series tendencia como Euphoria, esto genera que se busquen crear series con una misma fórmula o estilo como The Idol, pero no implica que se dejen de lado series alternativas como 30 Monedas, que son de estilos distintos y de menos impacto en el público. Este tipo de sucesos ocurre en todas las plataformas. Sin embargo, no se puede negar que la repetición de fórmulas cada vez se hace más notable. Entonces, se deduce que el público sí tiene un cierto control en el tipo de contenido que se distribuye, ya que sí, por ejemplo, a las personas les gustó el contenido presente en Nimona y la visualizaron muchas veces, entonces Netflix buscará crear contenido similar, restando la importancia a otro tipo de producciones. Además, se sabe que las plataformas toman decisiones respecto a su contenido teniendo en cuenta el factor económico, es decir, tomando en cuenta cuánto invertirán en una serie, si vale la pena gastar X cantidad de dinero en ella o no. Entonces, ¿las audiencias también influyen en esto? Podríamos decir que no, ya que las empresas velarán por su bienestar dejando de lado el interés de los consumidores. Pero en la realidad esto no es así, ya que el dinero se invierte pensando en aquel contenido que efectivamente será consumido por el público. Por ejemplo, Disney Plus ha invertido dinero en una serie sobre la familia Kardashian, y estuvieron dispuestos a hacer esto ya que saben que son figuras populares dentro de la cultura actual. Por ello, la serie será exitosa. De no ser así, es altamente probable que la serie jamás se hubiera llevado a cabo. Por ende, Netflix invirtió dinero para finalizar Nimona sabiendo que tendría éxito en el público. Si no se hubiera corrido la voz de la molestia que sintieron los fans frente a su cancelación, la cinta jamás habría sido rescatada. Para finalizar este video, podemos decir que la cultura participativa, inteligencia colectiva y convergencia mediática sí afectan en el modo de operar de las plataformas de streaming, ya que el valor o crítica que las personas le dan a los contenidos puede llevar a consecuencias inesperadas, como remakes, cancelaciones o continuidad de una historia abandonada, como es el caso que mostramos. Por ello, las decisiones de empresas como Netflix, Amazon o Disney, entre otras, sí estarán determinadas por los productores, pero estos últimos siempre tendrán en cuenta el pensamiento de su público para lograr producciones exitosas.